Y hoy quiero hablar de un tema muy especial y yo sé que el día de hoy les recuerda a todos sus seres queridos, algunos que se han ido más temprano que otros y los tenemos en nuestro corazón y nos causan algo de nostalgia, a veces todavía sufrimos, algunos están atravesando por duelos y bueno, un abrazo fuerte para todos ustedes. Hoy voy a hablarles de un tema relacionado con la muerte, pero no precisamente de nuestros seres queridos, sino del miedo que tenemos nosotros mismos a morir, que eso nos atormenta, es una de las principales ansiedades que vive todo ser humano porque no sabemos cómo vamos a morir, qué nos va a pasar, a dónde vamos a llegar, qué es lo que hay después de la muerte. La muerte ha sido siempre y es para todos nosotros un tema que genera profundas reflexiones. Vemos muchos memes en los cuales nos hacen pensar y reflexionar acerca de la muerte, pero lo que no podemos hacer es permanecer pensando en la muerte y olvidarnos de lo más importante, que es de aprovechar la vida. Algunos tienen miedo con respecto a la muerte porque piensan que la muerte, la única buena muerte, es aquella muerte que es repentina, es decir, estoy vivo a cualquier edad y de buenas a primeras, ¡pum!, me morí en 2 segundos. Y creen que esa es la muerte buena, pero eso no es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Entonces le damos una connotación negativa a las muertes que se generan de otra forma. Digamos que nos hemos vuelto una sociedad un poco tanatofóbica, que le tiene miedo a la muerte. La muerte, de todas las certezas que tenemos en esta vida, es la más absoluta y es que todos vamos a llegar allí. Tenemos que desarrollar un proceso de tolerancia a la frustración, porque la muerte resulta frustrante, porque nos puede acabar con un proyecto de vida, con una ilusión. Podemos creer que es que en la vida teníamos que hacer tal y tal y tal cosa e idealizar de tal forma algunos valores para nuestra vida, lo cual nos puede causar sufrimiento. La muerte juega con nosotros, la muerte es como un juego de ajedrez, jaque mate, el día menos pensado, jaque mate. Entonces, en ese momento debemos estar preparados habiendo vivido lo suficiente y de la forma más amplia y más feliz posible. Algo que pasa en nuestra sociedad es que la medicina y las corrientes científicas intentan prolongar la vida, le generan un culto adicional a la juventud. Y ese culto que desde la historia y desde todos los cuentos conocemos también de la eterna juventud y esa búsqueda permanente causan que no queramos llegar ninguno de nosotros al momento de morir. La pandemia nos hizo reflexionar acerca del tema, porque pudimos ver cómo de un momento a otro se generaba esa expectativa de morir antes de tiempo para todos y por causas terribles, porque las condiciones que generó fueron terribles. Nos hemos dedicado a prepararnos en todo, pero no nos hemos educado para la muerte. A nuestros niños no les hablamos de la muerte. Incluso los padres no le hablan de la muerte a los chicos y no contemplan la posibilidad de que un día no estén y hayan dado las herramientas para poder sobrevivir sin ellos. Hay culturas como en la mexicana, en donde me gusta mucho traer a colación el tema, y es el uso y ese culto a la muerte, pero en el buen sentido, y esos altares que desarrollan lo más de hermosos con esas fotografías de los seres queridos para mantenerlos vivos, y dicen que un buen recuerdo mantiene viva a la persona que hemos perdido desde el punto de vista físico. Pero esa ansiedad y miedo a la muerte tiene muchas connotaciones de salud mental y emocional, y es que generan reacciones cognitivas y afectivas con respecto a la muerte. Veamos esa imagen donde está esta chica vestida de negro, como una foto de un ser querido, y permanecen en ese estado. Pero ustedes se han puesto a pensar si nuestros seres queridos, allá donde quiera que estén, y si nos pudieran observar, estarían felices de vernos tristes por su partida. Creo que eso no sería así, porque cuando uno ama, quiere ver a su gente feliz. Se generan cambios físicos que son reales. Miren lo que vive una persona enferma, una persona que tiene una enfermedad grave, que sabe que es una enfermedad terrible, que además ha revisado en las redes sociales y ha visto que hay un pronóstico de vida del tanto por ciento y que se mueren de 110 y que le genera ese miedo inminente de morir y que le puede asustar sobre todo la forma de morir. Si se muere respirando bien, si se muere en dificultad, si se muere con dolor. Es tener incluso un estrés que es real, que es evidente por esa enfermedad,
pero que además aflora todos los miedos, el miedo de no haber vivido bien, de no haber hecho lo que tenía que hacer, los remordimientos que llegan a la mente de uno, porque uno nunca está sano. Uno debería irse a dormir todas las noches y haber quedado en paz con la vida, haber perdonado, haber sanado, haber olvidado, pero no, nos vamos a la cama con la idea y la ilusión de que nos vamos a levantar al siguiente día como si eso dependiera de nosotros y estuviera bajo nuestro control. Entonces hay que amar la vida para vivirla, pero hay que reconocer que la muerte existe para que todos los días estemos a paz y salvo con la vida. Ante la muerte propia se generan muchísimos miedos, el miedo al proceso de agonía. Cuando uno le pregunta a la gente, si yo le preguntara a mis compañeros cómo quisieran morir, seguro que cada uno tiene una idea personal y ustedes cada uno en sus casas de cómo morir y tienen los recuerdos de alguien que murió de una forma difícil, un cáncer, enfermedades terminales, que agonizaron muchísimo antes de morir y no quisieran morir de esa forma y eso les ha profundizado los miedos. El miedo a perder control de la situación. Hay gente que se asusta en esos procesos de enfermedad porque ya no pueden orinar por sí mismos, que los tienen que limpiar, que empiezan a perder la conciencia y una cantidad de miedos porque es una realidad. Hay un miedo también terrible a lo que le va a pasar a los que quedan. Si yo me muero y los que dejé, ¿qué les va a pasar? ¿Cómo van a sobrevivir? Si yo no les puedo ayudar, ¿qué van a hacer? ¿Van a poder vivir sin mí? ¿Van a ser felices? ¿Retomarán sus caminos? Muchas cosas que vienen a nuestra cabeza. Y también el miedo de los demás. Entonces, no he sabido jamás qué es el miedo hasta que lo vi en los ojos de quienes me cuidaban. Y eso pasa en los enfermos, aquellos que se van a morir y que han tomado la muerte con una actitud muy chévere, muy bacana, muy tranquila, y la reciben con toda tranquilidad, muy poco porcentaje de personas, ven en los demás ese miedo a que ellos se mueran y eso les hace sufrir. Por eso cambian su forma de concebir la muerte. Hay miedos terribles, como por ejemplo a la muerte del otro, cuando pensamos en nuestros padres, mamá, papá, nuestros hijos, personas muy cercanas, nuestros abuelos, a nuestro mejor amigo. Cuando pensamos en la muerte de estas personas, se vienen a nuestra emoción una cantidad de síntomas mentales y emocionales que nos llevan a llevar esa ansiedad, pero al 1000%. Genera un embotamiento mental, que es una palabra que no se usa muy comúnmente en la jerga científica de la psicología, pero sí en el argot popular, es estar embotado, estar lleno de pensamientos, de lo que dice la gente como que es que tengo emociones cruzadas o sentimientos cruzados. Ese es el embotamiento mental. Aparecen sentimientos de justicia. Entonces la gente que se va a morir o que ve a alguien morir de forma prematura dice, pero no es justo. ¿Pero por qué le pasó a él? Se muere la gente buena, se muere la gente mala, se muere la gente rica, se muere la gente pobre. Y eso hace que nosotros no desconozcamos que la muerte también a nosotros nos va a llegar. Hay desorganización, hay desesperación, hay una tendencia a abandonarse. La gente que está esperando la muerte, a veces en lugar de cumplir ese listado de cosas pendientes por hacer, lo que hace es abandonarse porque entra en una depresión impresionante y empieza a reorganizar su propia existencia. Esta ansiedad es súper importante, tengámosla en cuenta, tengan en cuenta que temer a la muerte es algo natural, pero solo lo podemos empezar a manejar en la medida en que hablemos de la muerte. Yo a veces les digo a mis pacientes, les digo a mis seres queridos, veamos la muerte como ese momento en el cual nos graduamos de la vida. Hay gente que se gradúa raspando, hay gente que no se gradúa y le toca repetir, hay gente que se gradúa con honores y recibe meritoriedad, son sobresalientes. ¿Tú qué tipo de muerto quieres ser? Y de acuerdo a eso vas a invertir todos esos recursos de la vida para disminuir esa probabilidad de sentirse fracasado y frustrado en el momento de la muerte. Yo personalmente, mientras suman a mis compañeros aquí en la pantalla, yo les digo que yo personalmente, a través de mis pacientes, a través de mi experiencia de vida, reconozco que la muerte está. Hoy no tengo miedo a la muerte y todos los días me desgasto impresionante por hacerles sentir a las personas queridas, hacerles sentir que existo, que existí y que cuando yo me vaya, ojalá les genere un recuerdo bonito, un recuerdo formativo, un recuerdo que se lleven para siempre en ese aprendizaje espiritual que cada uno de nosotros tiene. ¿Qué piensan mis compañeros? Yo no sé a quién le puedo mandar la palabra, pero tal vez... Marcelo ya se lanzó. Eso me encanta de ti, Marcelo. Marcelo, sí viste que nos hicieron quitar la barba, ¿no?
No es que Sí. el canal nos haya castigado, no, 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 no. Solamente es que nos disfrazamos y no aguantaba esa barbita. Marcelo, tú quisiera antes de que tú me hagas una pregunta, dime aquí, a ti qué te da miedo de morir, a ti, no los seres queridos, a ti qué te da miedo de morir. Viejo Martín, primero que todo, muy buenos días. Qué chévere que estás aquí tocando un tema que para mí ha sido vital durante toda mi vida. Y sí, nos afeitamos con todo el cariño para poder celebrar el Día de los Niños el pasado lunes con todos ustedes. Martín, mira, la muerte, yo a la muerte no le tengo miedo. Yo le tengo miedo, y no sé, tú me vas a corregir, yo le tengo miedo es al sufrimiento, no a la muerte como tal, sino al sufrimiento previo a la muerte. A eso le tengo pánico, terror. Pero aún así, yo la muerte siempre la he visto de una manera distinta. Es más, yo la veo como una transición simplemente de un plano físico a un plano más trascendental. Incluso, para que me entiendas un poco de lo que te estoy hablando, yo siempre he pensado que sin importar la edad en que fallezca una persona, puede ser de un día de nacido, puede ser de 115 años de nacido, a los 40, a los 20, a los 30, es porque su misión, yo creo mucho en Dios, su misión, llámese Dios, llámese planeta Tierra, llámese universo, llámese como se quiera llamar, que venía a este plano terrenal, es porque ya se había cumplido, así tengas horas de nacido. Seguramente, cuando son muertes tan dolorosas como recién nacidos, seguramente llegaron para enseñarle algo a sus padres o a la familia y ya se lo enseñaron y era el momento de partir. Entonces yo siento que la muerte no es casualidad y que sucede en el momento que tiene que suceder. Ahora bien, eso es lo que yo pienso, pero no quiere decir que humanamente no se sienta dolor por parte de las familias. Pero yo personalmente veo la muerte de otra manera, incluso celebro la muerte, no estoy de acuerdo con el luto, no estoy de acuerdo con que entonces vamos a ir a llevarle mariachis, ir a llorar en el ataúd, ir a decir cuánto le queríamos ya cuando está en el ataúd. Yo soy más partidario de, venga, si tiene la oportunidad en vida de decirle a las personas qué siente, darle un agradecimiento, decirle lo importantes que son, hágalo. Ya después, ¿para qué gastar un montón de plata en un mariachi a una persona que ya ni se va a dar cuenta? No, gástele el mariachi en vida, hágalo feliz en vida, que disfrute ese mariachi en vida. Entonces, en ese orden de ideas, yo veo la muerte de otra manera y no le temo a la muerte, sino al sufrimiento que pueda generar la posibilidad de la muerte. Sí, y totalmente respetable. Mira que tú tocas un tema chévere y es que desde las creencias que tiene cada persona, que son creencias que se han desarrollado, ¿no? Hay corrientes espirituales, corrientes religiosas, hay diferentes formas de concebir la vida y de concebir la muerte. Y algunos que son un poquito más radicales, por ejemplo, aquellos que consideran que hay vida después de la muerte y que hay reencarnaciones y este tipo de cosas, consideran que el paso por la vida que tiene es útil y que va a ser aprovechado en una siguiente. Pero aquellas corrientes espirituales que dicen no, no hay vida después de la muerte, esto se acabó acá, esto se terminó acá, entonces entran en una angustia, en una frustración porque no pueden llegar o llevar a más adelante lo que construyeron de sí mismos. Concebir la vida como un sistema de aprendizaje espiritual es chéverísimo y es muy bueno para uno liberarse un poquito de miedo, porque así va a concebir también la utilidad de la vida en cada uno. Entonces hay muchas cosas de qué hablar, principalmente culturales, pero hay que liberarse del miedo. En los funerales pasan muchas cosas. Cuando uno analiza el comportamiento de los funerales, ve uno la gente, algunos que llegan y dicen, ve, ¿y esta por qué está llorando como una loca? Si ayer nomás estaba peleando con mi papá y tratándolo como yo no sé qué. Sí, entonces hay como esos juicios de valor y es que uno no concibe que la vida se continúa con la muerte, sino que la vida se rompe con la muerte. Entonces no le quita la sensación del dolor, ¿ya? Martín, y hay qué pena que yo te meto la cucharada, pero es que es muy sencillo. Cada ser humano es un ser completamente independiente y cómo sienta la muerte tiene que ser completamente respetable, como lo decís vos. Hay quien va a llorar como una Magdalena, con razón o no, eso a nosotros no nos importa. Cada quien que viva la muerte como la quiera vivir, pienso yo. Sí, de acuerdo. Mile, ¿tú qué opinas? Me habías levantado la mano ahorita. Ay, mi querido Martín, realmente es que está bonito eso de entender que la muerte es un proceso natural y que todos vamos a morir y que claramente a uno lo que le da susto es cómo se va a morir, si no le va a doler, si no va a sufrir, si no va a padecer.
Pero realmente yo tuve una pérdida hace ya año y medio, creo que es la única pérdida grande que he tenido en mi vida. Claramente, pues uno por allá perdió que el tataratío, de pronto uno no se sintió tan afectado directamente. Pero ya hace año y medio, casi 2 años ya, que perdí a mi abuelo. Mi abuelo sí era una persona, yo crecí con mi abuelo, sí era una persona cercana a mí. Ha pasado año y medio y me sigue doliendo como si se hubiera muerto ayer. Para mí ha sido un proceso bien complejo y creo que para toda la familia, porque el viejo era el roble de la casa, entender que el abuelo ya no está. Todos éramos conscientes de que el abuelo se tenía que morir porque el abuelo ya estaba muy enfermo, estaba muy viejito. Mi abuelo se murió de 96 años, pero hasta sus 96 años dio lidia. El viejo todavía daba loras, iba en su bicicleta a andar y lo veían por ahí, que el martillo, que trepándose en la escalera, que mirando a ver qué arregla o cómo soluciona. Pero realmente, ¿cómo hace uno para entender que es el proceso natural y que ya no está y que definitivamente eso es lo que tiene que pasar? Sí, Mile, es que, ¿cómo hace uno para entender que es algo natural? Yo creo que todos, absolutamente todos lo entendemos, todos lo aceptamos. Lo que no deja de ser la muerte es que la muerte es un evento real, ¿ya? Uno no puede romantizar el dolor que causa la pérdida y decir, ay, es que no me duele, llegar uno al funeral de la mamá de uno y uno estar como un bloque ahí, mejor dicho, frío, como el hielo, frozenado, frozenation, y entonces en ese congelamiento emocional pretender que no siente nada. Ese que guarda ese congelado emocional dentro de un mes aflora y aflora con dolor, y aflora con pérdida, aflora con llanto, y se vuelven unos duelos patológicos difíciles de manejar. Lo que más asusta es lo que tú dices, la forma de morir. Si yo hiciera una encuesta, y si hiciéramos una encuesta en nuestras redes de cómo le gustaría morir, y le ponemos de opciones: muerte repentina, morir de un cáncer, morir de un problema cardiovascular, creo que todo el mundo dice la repentina, pero la repentina genera miedo a los demás, a los que quedan, ¿no? Entonces se sigue promoviendo y prolongando el dolor y el miedo a la muerte. Es algo real. Tenemos que aprender a manejarlo y a aceptarlo y a darle un valor especial. Si yo le doy el valor a la vida al mismo nivel de la muerte, de pronto están equilibrados, pero si le valoro mucho más la vida que la muerte, estoy en desventaja y puedo sufrir un poquito más la pérdida. Entonces la muerte hay que valorarla como una meta a la cual vamos a llegar, que es una meta alcanzable, no es una ilusión, es algo real, que a veces está más lejos, más cerca, pero cuando hemos tenido la experiencia de muertes duras y difíciles en nuestros seres queridos y cercanos, o cuando ha habido una conexión emocional gigante como la que hablas con tu abuelo, el dolor es directamente proporcional. Entonces, me asustaré más cuando he visto muertes difíciles y cuando he perdido personas con conexiones emocionales grandísimas. Ahí me asustaré más. Empecemos a trabajarlo un poquito desde los hogares, desde las escuelas, y empezamos a divertirnos en el buen sentido. Yo soy de los que se ríen en las funerarias, porque yo empiezo a recordar los chistes. Es más, yo tengo guardadas fotos graciosas de mi madre y de mi hermano y de seres queridos, porque sé que cuando llegue el momento, si yo estoy enterrándolos a ellos, pues llevaré al video que ponen en todas las funerarias con los recuerdos de la persona y pondré los anecdóticos para podernos reír de esa situación y empezarle a dar como un sobrepeso y equilibrar, ¿no?, el dolor. ¿Qué piensas, mi Sofi? ¿Qué has pensado, mi Sofi, con el tema? Pues mi Martín, prestándole muchísima atención, porque yo soy de esas personas que primero cree que los rituales o las cosas que se hacen para celebrar la partida de un ser querido son bien importantes. No creo que uno lo haga por la persona que falleció, sino para honrar su memoria y sobre todo para lidiar con ese duelo y con ese dolor que le queda a quienes estamos aquí vivos. Yo siento que esa es la importancia de los rituales, poder trabajar el dolor de todas las personas que quedamos acá. Entonces yo sí considero que es muy importante y sobre todo muy válido para las personas que se visten de negro, que tienen globos, que llevan música o que todos los días de manera periódica llevan flores, porque es una forma en la que creo yo que de manera sana las personas trabajan su dolor por la partida de ese ser querido. Y lo otro es que también me aterra, yo soy de las personas a las que le aterra la forma de morir, sobre todo de perder la lucidez. Tal vez porque, como usted lo comentaba, he tenido personas cercanas a la familia que he visto ese proceso en el que se pierden por completo, en que la mente se va, se borra básicamente y queda ahí el cuerpo.
y es bastante interesante y también bastante doloroso para los familiares alrededor ver estas personas cómo se van apagando. Entonces yo le quería preguntar, doctor Martín, ¿cómo se puede lidiar con ese dolor que queda, ¿cierto? Como con ese temor. Si bien hay que hablar de la muerte, si bien hay que socializarlo, ¿cuál es la manera adecuada para poder gestionar esas emociones? Sobre todo entender que no es algo lineal, que hoy puedo estar bien o durar bien un año después del entierro y del fallecimiento del ser querido, pero al cabo de 2 años tal vez volver a sentir ese dolor. ¿Cómo se gestiona entonces esas emociones y cómo se pierde el temor a la forma de fallecer? Es como cuando ustedes conocen a las personas que les tienen que amputar un brazo, amputar una pierna o cosas así físicamente. Siempre va a existir la realidad de la parte del cuerpo que se perdió, y así lo esté llevando un poquito al plano material y físico, pensemos así en el plano emocional. Entonces siempre va a quedar algo que en medicina se llama el síndrome del miembro fantasma. Entonces siempre va a quedar ese síndrome de la persona que me falta, de la persona perdida. Siempre que algo me recuerde en mi vida la existencia y el afecto que sentí por esa persona, voy a sentir que está ahí, pero no está. Y eso me va a causar dolor. ¿Cómo lo voy a manejar? Primero hay que manejar los procesos de duelo de forma adecuada. Si no lo pueden manejar adecuadamente, pues buscar ayuda. Pero los procesos de duelo son muy personales y muy individuales y dependen mucho también de los rasgos de personalidad que tiene cada persona. Pero lo que tenemos que hacer es tratar de hacer de la vida una vida emocionante para las personas que tenemos. Generar buenas conexiones emocionales. Si ustedes ven la película esta de Coco, ¿no? De Recuérdame, esta película tan bonita que nos habla mucho de la muerte, ahí podemos observar cómo esta señora, que hace poco vimos la noticia que había fallecido, la que inspiró el personaje, vemos cómo ella pierde la lucidez y lo que le trae a su recuerdo el amor de los que están alrededor fue una canción. Entonces, en psicología está clarísimo que hay unos eventos que generan algún tipo de vibraciones emocionales en el cerebro, los olores, recordar el olor, cuando pasa un olor de alguien, uy, me acuerdo de esta persona, ese era el perfume que usaba mi abuela, ese era el olor de mi abuelo, sí, la música, entonces uno, esa era mi mamá bailando, wax, 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 ella siempre decía wax, wax, entonces eso y que esa persona se impacte positivamente por un recuerdo de uno, que uno comparta eso a la persona la va a volver a traer a la realidad. Y eso es en el caso ideal, ¿no? De una persona que no tenga una enfermedad cerebral grave, ya cuando hablamos de un proceso de Alzheimer, en donde terminan perdiendo la memoria, pero ya por origen neurológico, que es difícil rescatar ciertos recuerdos, pero durante el proceso de esta enfermedad, en las primeras etapas, es posible vivir recuerdos hasta que ya se vaya. Y la persona se puede haber olvidado de uno, ¿no? La persona no lo recuerda, pero nosotros sí lo recordamos. Y es lo importante, y debemos seguirles dando amor. Hay un televidente que nos ha mandado un comentario y quiero que lo presentemos acá. Dice Ricardo, un buen día para ti, Ricardo. Buen día para todos. Llevo 3 años luchando con enfermedades huérfanas, acalasia, cáncer de estómago y un tumor en la cabeza. Tengo 60 años y cada día estoy más desmejorado. He tocado el tema con mi señora, pero no es fácil. Yo ya estoy consciente sobre el tema, lo has aceptado seguramente, pero mi señora le ha dado muy duro. Gracias por tocar ese tema. El mejor consejo que yo te podría dar, Ricardo, y que es como tú ya eres consciente del tema, ya lo aceptaste y eres el principal involucrado, aparece el miedo que hablábamos ahora, es el miedo por las personas que dejamos. Entonces hay que hacer un trabajo con ella en el cual tú le debes empezar a comunicar un estado de felicidad. A veces no lo hace uno sintiéndolo realmente, pero a veces lo puede hacer el paciente por un objetivo altruista, de hacerle sentir al otro menos dolor, a tu esposa, hacerla cómplice de ciertas cosas, como por ejemplo, hagan cosas que antes que habían dejado de hacer, así estés enfermo, revélate de los médicos y que no puedo hacer esto, no, pero es que me voy, porque quiero aprovechar con mi esposa esto, y háblale, por favor, no quiero que llores, y dile eso todos los días durante 21 días, y siéntete feliz
porque estuvimos juntos. Y el día que yo no esté contigo, siéntete libre para seguirme queriendo, pero también siéntete libre para seguir viviendo. Tu vida no se acaba con la mía. Y lo que menos quiero es que, dile así, Ricardo, dile, lo que menos quiero es que yo ya estoy sufriendo. Tú ya estás sufriendo. Tenemos seres queridos sufriendo por esto. Cambiemos el chip. A partir de hoy no suframos por esto. Empecemos a vivir el poco tiempo que nos queda a plenitud. Espero te sirva el consejo, Ricardo, lo está haciendo muy bien. Tenemos otro televidente que nos deja un comentario. Dice Sandra desde Manizales, un abrazo para ti fuerte, Sandra. La muerte de una mascota, un duelo igual al de un ser querido. ¿Cómo vivir estos duelos? Claro que es un duelo igual, porque la igualdad la hace la conexión emocional que tienes con lo que has perdido o la persona que has perdido o tu mascota. Ya no podemos desconocer la realidad de que los seres humanos nos podemos conectar y todo, no solo los seres humanos, todo lo que signifique algo importante para nosotros en el corazón es porque tiene alma y nos hace sentir y su pérdida nos hace doler. Entonces, es bueno que lo tengas en cuenta, es bueno que hagas también todo por tu mascota para ser feliz, disfrútala. Cuando llegue su momento de vejez, acompáñale con esa ternura que los animales le despiertan a uno mucha ternura. Los perritos cuando envejecen, esa vejez, ese cansancio, y uno se ve en ellos imprimido en toda su esencia y la forma como lo manejan. Vívela emocionalmente, vive el duelo emocionalmente con tu mascota porque significa para ti tanto como para una persona significa un ser humano. Marcelo, te doy la palabra, Marcelo. Hace rato estaba que me hablaba y además fue Ay, muy perdóname, pertinente. ¿me perdonas? ¿Me perdonas? No pasa nada. De hecho, fue muy bacano las intervenciones que acaban de tener nuestros televidentes porque tiene mucho que ver con lo que yo quiero que nos expliques un poco más, Martín, y es que mira lo que acabas de decir, hay que vivir los duelos, cada quien debe disfrutarlo de la manera que tenga que disfrutarlo y hay que respetarlo además. Pero hay un tema que me parece a mí que es cómo logramos en las personas que viven o vivimos un duelo cambiarlo. Es decir, por ejemplo, Mile decía, es que mi abuelo era el que salía en la bicicleta a los 96 años, todavía se subía a las escaleras, todavía buscaba un arreglo. ¿Cómo convertir esos buenos recuerdos en una sonrisa? No estoy diciendo que no duela el corazón, ¿cómo poder convertirlos y no en una lágrima? O sea, ¿cómo hago para que el chip de la mente cambie y entendamos que esos buenos recuerdos es para sonreír, para disfrutar todo lo que teníamos, que disfrutábamos con esa persona y no para sumirnos en un llanto y en una tristeza? Sí, Marcelo, y hay una técnica chévere en psicología y es la técnica de generar hábitos. Y hay que generar hábitos de pensamiento, pero también hábitos de sentimiento. Entonces, cuando ocurre el momento de la pérdida, cuando recuerde, debo poner un como vehículo de ese recuerdo. Primero el vehículo de la ternura. Entonces, cuando yo vea a esa persona que está como recordando, ¿no? Que estaba en un proceso de invalidez o algo así, la ternura que me genera ver cómo era capaz de caminar con ese bastón, cómo era capaz de aún seguir comiendo, cómo a pesar del dolor me seguía haciendo reír y se reía y me echaba chistes, generar un hábito de pensamiento. Y cada vez que recuerden a alguien que perdieron, no se vayan por el camino del dolor y de la pérdida, váyanse por el camino del buen recuerdo. Ah, recuerdo a mi madre, ella cómo me amaba, la comida de ella era deliciosa, eso es traer una sonrisa, pero no lo complementen con, pero se fue, no, eso ya ahí se corta, ahí stop, paren ese pensamiento, traigan lo tierno, traigan lo bello y quédense recirculando así en ese propio pensamiento y eso va a generar un hábito que después de 21 días probablemente se convertirá en algo permanente. Entonces, este tema fue súper chévere, seguiremos hablando, tenemos muchos programas para poder hablar y ampliar estos temas en sus líneas específicas. Muchas gracias por estar ahí. Recuerden que este programa es para construirnos entre todos. Ahora nos vamos a un corte de comerciales, pero esto fue por hoy, Gente de Mente.